Me viene, hay días, una gana ubérrima política de querer, de besar al cariño en sus dos rostros, y me viene de lejos un querer demostrativo, otro querer amar, de grado o fuerza, al que me odia, al que rasga su papel, al muchachito, a la que llora por el que lloraba, al rey del vino, al esclavo del agua, al que ocultóse en su ira, al que suda, al que pasa, al que sacude su persona en mi alma. ¿Qué peruano no ha escuchado hablar alguna vez sobre el poeta y escritor más grande de nuestro país? César Vallejo marcó una de las más altas cumbres en la literatura nacional e internacional. Sus obras se caracterizan por la creación de un lenguaje poético muy personal, que refleja el dolor por las injusticias sociales y la búsqueda de la solidaridad humana. Como peruanos tenemos el orgullo de hacer de que sus obras prevalezcan a lo largo del tiempo. Cada una de sus obras merece gran reconocimiento, análisis y valoración. César Vallejo murió un viernes 15 de abril de 1930 en París, Francia, debido a la reactivación de un paludismo. Al morir Vallejo, se fue uno de los poetas más grandes del siglo. Sin embargo, había un trabajo que no se había publicado. ¿Cuál era esta obra que faltaba conocer? Un año después de su deceso, se publicó Poemas Humanos. Acompáñenme en este recorrido por este gran poemario, no sin antes hacer un pequeño recorrido por la biografía del poeta. Recorrido por la vida de César Vallejo. Un pueblito serrano del norte llamado Santiago de Chuco fue el que viera nacer al más grande poeta nacional en 1892. Se crió en el seno de una familia mestiza, con una gran devoción cristiana. Su familia deseaba que se convirtiera en cura, pero la vida tenía otros planes para Vallejo. Estudió primaria en su tierra Santiago y secundaria en Huamachuco, graduándose en 1915 en la Universidad de Trujillo, escribiendo más tarde su primer libro titulado Los Heraldos Negros. En la ciudad de la Eterna Primavera es donde se asoció al denominado Grupo Norte, encabezado por Antenor Orrego, Víctor Raúl Haya de la Torre, y con los cuales estableció fuertes lazos de amistad. Tuvo diferentes empleos que le ayudaron a conocer la realidad social de su país, influyendo en algunos de sus poemas. Las dificultades económicas siempre estuvieron presentes en su vida. En 1920 regresó a su pueblo natal, donde se vio envuelto en un incidente por el que fue injustamente encarcelado durante 3 meses. Esta persecución tendrá una permanente influencia en su vida y obra, por lo cual decidió un año después viajar al extranjero. Fue así como llegó a la ciudad de París, en donde conoció a su esposa, Georgette Philippat, quien se convertiría en uno de los más grandes pilares. Permaneció en París con algunos viajes a la Unión Soviética, España y otros países europeos, escribiendo poemas y artículos periodísticos. ¿Qué son los poemas humanos? Poemas humanos es el título de un conjunto de poemas escritos entre 1931 y 1937, perteneciente a su etapa de realismo socialista. La obra tiene un total de 76 poemas, 19 de los cuales forman parte de los poemas en prosa, otra parte, 15 para ser exactos, del poemario España, Aparta de mí este cáliz, y el resto serían propios del libro. También es muy importante rescatar que en Poemas Humanos no fue tan pesimista como en otras obras, sino que dejó un hilo de esperanza, como si quisiera influir en todas las personas para que el cambio del mundo fuera de manera colectiva y no individual. Así muestra una ilusión por un mundo creado de forma unida y basado en el amor. El poemario de César Vallejo, Poemas Humanos, fue escrito entre los años de 1931 y 1937, los cuales pertenecían a la etapa del realismo socialista. Fue publicado bajo la supervisión de su viuda Georgette Philippat y de Raúl Porras Barrenechea.
un año después de su muerte en 1939. El libro incluía poemas escritos en versos y prosa, Poemas Humanos, un poemario de 76 poemas, diferenciado de los poemas en prosa, que son 19 en total. Su nombre fue propuesto por su viuda, alegando que había visto el título en una de las libretas del poeta. Pero no muy convencido, Raúl Porras aceptó. Sin embargo, la crítica ha considerado los Poemas Humanos como lo mejor de la producción de Vallejo, el cual lo acerca más a la universalidad. Actualmente, los poemas más importantes de su poemario son Hoy me gusta la vida mucho menos, Los 9 monstruos, Considerando en frío imparcialmente, Los desgraciados, Piensa los viejos asnos. Y desgraciadamente, el dolor crece en el mundo a cada rato, crece 30 minutos por segundo, paso a paso. Y la naturaleza del dolor es el dolor 2 veces, y la maldición del martirio, carnívora, voraz, es el dolor 2 veces, y la función de la hierba purísima, el dolor 2 veces, y el bien de ser, dolernos doblemente. Jamás, hombres humanos, hubo tanto dolor en el pecho, en la solapa, en la cartera, en el vaso, en la carnicería, en la aritmética. Jamás tanto cariño doloroso, jamás tan cerca arremetió a lo lejos, jamás el fuego nunca jugó mejor su rol de frío muerto. Jamás, señor ministro de Salud, fue la salud más mortal. Análisis del poema Los 9 monstruos. El yo poético hace referencia al dolor, la impotencia ante el sufrimiento ajeno y la degradación del ser humano. El dolor es la matriz de los 9 monstruos, poema que revela la crisis del sujeto moderno, las verdades universales, el saber humanista, los idealismos. Las problemáticas denotadas son la injusticia y la desigualdad en Europa. Ya va a venir el día, da cuerda a tu brazo, búscate debajo del colchón, vuelve a pararte en tu cabeza para andar derecho. Ya va a venir el día, ponte el saco. Ya va a venir el día, ten fuerte en la mano tu intestino grande, reflexiona antes de meditar, pues es horrible cuando le cae a uno la desgracia y se le cae a uno a fondo el diente. Necesitas comer, pero me digo, no tengas pena, que no es de pobres la pena el sollozar junto a su tumba. Remiéndale, recuerda, confía en tu hilo blanco, fuma, pasa lista tu cadena y guárdala detrás de tu retrato. Ya va a venir el día, ponte el alma. Análisis del poema Los desgraciados. Este poema nos alienta a salir de esa depresión en la que nos podemos encontrar sumergidos por la pérdida de un ser querido, miedos entre otros, repitiendo, ya va a venir el día, con el cual nos da a entender que está bien sentirse triste y sentir que no podemos con nuestros problemas, y que no debemos olvidar que depende de cada uno de nosotros la mejora de nuestro día a día. Además, nos lleva a reflexionar sobre la importancia que debemos darnos a nosotros mismos de seguir adelante, teniendo como ejemplo a Vallejo, que a pesar de todos los momentos difíciles que atravesó en su vida, no se dejó vencer por las adversidades. Ahora vestiríame de músico por verle, chocaría con su alma, subándole el destino con mi mano. Le dejaría tranquilo, ya que es un alma en pausas. En fin, le dejaría posiblemente muerto sobre su cuerpo muerto. Podría hoy dilatarse en este frío, podría toser, le vi bostezar, duplicándose en mi oído su aciago movimiento muscular. Y tal me refiero a un hombre, a su placa positiva y, ¿por qué no?, a su boldo ejecutante. Aquel horrible filamento lujoso, a su bastón con puño de plata con perrito, a los niños que él dijo eran sus fúnebres cuñados. Por eso, vestiríame hoy de músico, chocaría con su alma, que quedóse mirando mi materia, mas ya nunca veréle afeitándose al pie de su mañana. Ya nunca, ya jamás, ya para qué.
Análisis del poema Piensan los viejos asnos. El yo poético describe a un hombre que está en las últimas etapas de su vida, que tiene frío, tose y tiene un aciago movimiento muscular. A su vez, nos da una lujosa descripción de él. Tiene un bastón con puño de plata, refiriendo a alguien con un estatus social muy alto. En la expresión ya nunca verle afeitándose al pie de su mañana, se sabe que aquel hombre posiblemente no vuelva a ver un amanecer, y el poeta se viste de músico para llegar a su alma y mediante palabras poéticas invita a hacer una reflexión al lector, que no importa quién seas o qué estatus social se tenga, así como a este hombre la muerte nos alcanzará a todos y debemos dejar una marca en el mundo que no sea material sino espiritual. En aquellos tiempos de Vallejo existía mucha jerarquía, personas abusando de sus altos cargos, afectando a otras solo por conseguir su propia fortuna o bienestar, que nunca se preocuparon por el bienestar del prójimo más que por sí mismos. César Vallejo en su poesía ha plasmado diversos sentimientos transcritos en versos. Poemas Humanos es un poemario que expresa el dolor humano, la miseria, el hambre, la soledad y la añoranza en la vida del hombre, que son sin duda reflexiones profundas con un mensaje y una enseñanza pedagógica acompañadas de una crítica. En Poemas Humanos podemos ver cómo la alegría lucha contra el sufrimiento. Gracias por habernos acompañado en este recorrido de la obra Poemas Humanos. Fue un honor. Hasta la próxima.